Buenos días. Después de 80 años vuelvo a hablar en un vídeo. Esto es un milagro. Ha bajado Jesucristo y todo y me ha dicho: hijo mío, ya tienes que hablar. Y aquí estoy, soy presente. No sé ni por qué estoy diciendo esto, pero bueno, tengo algo de dislexia, no me hagas caso. Bueno, el caso es que hoy pretendía grabar un vídeo de dibujo, pero no como los que suelo grabar siempre, en el que le intercambio el color de los personajes o lo que sea. No, este vídeo de dibujo va a tratar de un dibujo completamente hecho por mí, o sea, no un dibujo al que le he cambiado el color. ¿Por qué como te suelo hacer repites, siempre, majo? porque no sé, me mola ese estilo de hacer vídeos y suelo grabar. Entonces, en este vídeo voy a ir explicándoos cómo he hecho el dibujo y pues bueno. Bueno, aquí comencé haciendo un círculo para poder marcar la parte de la cara y moví ese círculo ya que no me convenció donde estaba porque ocupaba demasiado espacio. Aquí dibujé una especie de rectángulo para hacer la mano y al lado de ese rectángulo dibujé una curva. Luego dibujé otras dos curvas y otras dos curvas debajo para hacer el torso. Y sí, ya lo sé. Me repito más que un disco rayado. Pero bueno, a lo que vamos. Empecé a mover el personaje para que se hiciera más pequeño y seguí marcando un poco la mano porque era muy grande. Luego hice una marca donde el pelo y otra marca donde el hombro. Y luego hice una marca para la cintura y dos óvalos para las piernas. Después de eso empecé a marcar la cara con negro y luego empecé a marcarle el pelo. Aquí decidí marcar las partes más puntiagudas del pelo para que quedara como el boceto ya definitivo, aunque todavía no fuera el definitivo. Aunque sí fuera el mismo boceto, técnicamente todavía faltaba por mejorar. Aquí comencé a marcarle el flequillo para dejar la frente ya definitiva. Después comencé a dibujar parte de su torso y seguido de eso comencé a dibujar su mano. Aquí comencé a hacerle el dedo pulgar y luego comencé a hacerle el dedo corazón. Aquí intenté marcar el dedo corazón, aunque no me estaba saliendo muy bien, y decidí marcarle una línea en medio como si fuera la parte doblada del dedo con la que flexionas. Pero luego, como no me convenció mucho, terminé borrándolo igualmente. Pero antes de eso dibujé el resto de dedos para poder marcarlos de una vez y ya poder dejar hecha la mano como si ya estuviera. Es raro, como si estuviese medio y luego más. Aquí borré el dedo anular porque ya no me había convencido nada el diseño y decidí repetirlo entero. Hice una marca en los otros dedos y comencé a hacer mejor y más detallado el dedo del medio. Yo aquí al principio pensé que el Delaware Smash estaba saliéndome bastante bien, pero luego cuando me fijé decidí borrarlo entero porque me di cuenta de que estaba saliendo una chapuza entera porque no estaba consiguiendo hacer lo que yo quería. Así que decidí repetir la mano desde cero, hice el dedo anular un poco mejor, el pulgar también un poco mejor y el dedo meñique lo decidí hacer alargado junto al resto de dedos como el anular y el índice. Aquí sin querer hice el anular demasiado largo y decidí acortarlo, lo que me salió ya mejor, y luego repetí el dedo anular pero lo repetí hacia arriba, por tanto lo volví a borrar. Entonces hice el dedo anular ahora sí hacia abajo y el pulgar lo marqué más como apretado. Entonces luego conseguí hacer el dedo anular más en dirección a como suele hacer Deku el Delaware Smash. Luego hice por la parte de arriba un poco menos extenso ya que estaba demasiado ancho. Después alrededor del dedo corazón comencé a hacer el dedo índice marcando la parte de arriba del dedo anular como si estuviera flexionado y luego marqué el índice también extendido, un poco más largo que los demás para que se notara que estaba de frente a la cámara. Aquí le hice una especie de sombra que divide el pulgar del índice. Aquí seguí detallando el sombreado del índice para que se pudiera notar mejor que es una mano currada y que no es un dibujo cutre. Bueno, por el momento sigue siendo cutre, pero bueno, ya me entendéis. Aquí decidí volver a hacer el dedo vulgar porque no me había gustado al principio tampoco y le metí sombreado como el otro dedo. Aquí empecé a hacer el guante de Deku. Aquí comencé a hacer el guante de Deku para cuando Deku lanza el Delaware Smash y se suelta una parte en la cual permite que suelte con más potencia su Delaware Smash. Y aquí está la parte, la fui marcando por debajo, lo cual yo recuerdo que eran como una especie de anillas o algo así, en las cuales tú ibas apretando el dedo, lanzabas el Delaware Smash y se abrían para lanzarlo. Aquí intenté marcar la otra mano de una forma un poco extraña, porque no me estaba consiguiendo salir. Y aquí decidí pasar otra vez a la cara de Deku porque había quedado como muy gorda, por así decirlo, ¿no? Entonces pasé a la nariz, que también me había salido mal otra vez, y ahora sí conseguí hacer la nariz definitiva.
Empecé con los ojos, que al principio tampoco me estaban convenciendo mucho, pero lo repetí varias veces y al final ya me terminaron convenciendo un poco más y los dejé así. Eso sí, primero marqué la parte de dentro y dije voy a ver cómo queda, y al principio no me disgustó mucho salvo porque un ojo estaba más grande que el otro. Entonces decidí repetir el ojo y volví a hacerlo entero, porque primero dije voy a hacerlo un poco más pequeño, pero luego decidí repetir los dos porque estaban demasiado grandes. Luego hice los ojos un poco más pequeños, como unos círculos en vez de unos óvalos, y marqué las cejas, o lo que debería haber marcado de cejas, porque no se parecen en nada a unas cejas. Luego marqué un poco más el flequillo y luego marqué el cinturón de Deku a lo alto de la cintura. Aquí fui marcando la correa y las otras partes del cinturón. Aquí lo que fui haciendo fue marcar la cadera, ya que tenía que tener piernas, ¿no? No creo que se vaya a quedar cojo el pobre Deku. Aquí le marcamos pectoral a Deku porque estaba más delgado que si le hubieran hecho una liposucción. De aquí comenzamos a detallar un poco por la parte del meñique para hacerle más sombra y que no pareciera una patata en un dedo, ¿no? Entonces comencé a agrandar un poco lo que es el guante de Deku donde suelta el Dilawar Smash, y luego comencé a marcar la otra parte del brazo, o mejor dicho el otro brazo porque parecía que no existía. Que igualmente luego acabé borrando parte de eso porque tenía que hacer parte de la mano, porque ojo al dato, se me había olvidado la otra mano desde hace media hora. Y aquí comencé a marcar la mano alrededor del guante, pero no me terminó de convencer porque yo lo que hice fue marcar los dedos también alrededor del guante, y claro, la mano de Deku no está así. Así que decidí, primero marqué un poco la capa de Deku y luego comencé a marcar la parte del brazo. Aquí comencé a marcar el guantelete total porque, que no se me olvide, es mi tortilla One for All 100%, o sea, tiene que tener el guantelete total sí o sí. Con la goma comencé a borrar la parte de abajo ya que había quedado demasiado gruesa y muy levantada la parte del guantelete, y no es tan grueso, es más delgado. Entonces comencé a marcar otra vez los dedos porque aquí, como os dije antes, me había salido mal, y comencé a marcarlo bien, bueno, al principio relativamente bien, pero luego ya lo corregí y decidí hacer una especie de cuadrados que representaban la parte de los dedos delante. Entonces marqué los dedos de la manera correcta, por así decirlo, y luego ya comencé a juntarlos con la mano para que se pudiera ver bien. Aquí luego le hice la capa y estas dos líneas, por así decirlo, que siempre tiene Deku alrededor del traje, que no sé muy bien qué es, pero parece un cinturón raro. Aquí comencé a marcar un poco más recto ya que me fijé en el traje de Deku y nunca ha sido tan curva esa línea. Aquí lo que hice fue marcar un poco la parte de la pelvis para poder marcar las piernas, y luego comencé a marcar un poco el rostro de Deku, aunque decidí borrar esa parte. Luego cambié esta capa adelante para poder coger el color y comenzar a pintar la cara de Deku. Primero pinté toda la cara de color carne excepto los ojos para poder marcarlos de una vez sin tener que repetir el borrado y luego poder dejar entera la cara pintada. Primero pinté también una oreja, que luego más adelante borraría porque no me terminó convenciendo. Y luego comencé a pintar el pelo de Deku, pero me di cuenta que siempre tiene unas sombras delante del pelo. Entonces siempre le voy a añadir una sombra para que nunca quede como si fuera un brócoli. Conseguí que Deku no quedara como el espárrago de My Hero Academia y le añadí un poco de sombra al pelo. Aquí coloreándola y lo fui contorneando alrededor de todas las partes del pelo que había marcado de negro. Al principio sí que lo marqué todo de negro y al principio sí que me convencía, pero cuando luego me puse a pintar de verde el pelo, más adelante dije, no me convence. Entonces decidí pintar un poco más de verde alrededor para que no se notara tantísimo el negro por encima del verde y que todavía tuviera un poco más de efecto. Entonces comencé a pintar el verde lo primero y luego ya fui pintando un poco más por encima del negro. Aquí ya le quité el color al negro casi, bueno, o lo que casi no, o sea, le quité parte del color al negro. Estaba casi acabado y añadí por aquí verde, que luego me di cuenta de que esa parte estaba sin pintar, esa parte negra. Por tanto, pinté primero de verde y luego cuando vi que esa parte era mejor pintarle la oreja, se la pinté. Luego también había pintado una parte de negro ahí. Le pinté los ojos de color azul y le añadí 2 puntos negros en medio, como cuando uso el One for All y se le notan los ojos de un color esmeralda.
Aquí comencé a detallarle un poco el dedo porque parece que le había salido una artritis al pobre mi tortilla y tampoco se merece eso. Aquí le hicimos un poco más de talla Deku porque seguía con artritis. Le añadimos sombra, le añadimos más 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 sombra. Más sombra. Bueno, ya entendéis el punto, le añadimos Más sombra. y aquí mientras seguía añadiendo, le añadí estos puntos amarillos que no sé qué son, pero Deku tiene en el traje, entonces se lo he añadido igual. Luego comencé a hacer en una capa aparte los rayos del One for All, que no supe muy bien cómo hacerlos, pero decidí hacer rayos alrededor del dedo de Deku, el dedo corazón. Luego le hice el rayo en el ojo que tiene cuando utiliza el Full Cowl, 100%, y luego le añadí el color rojo que tiene en el guantelete y tiene en el cinturón. Le añadí un rojo más oscuro para añadir las sombras y luego ese mismo rojo lo utilicé para la sangre de la cara, que por cierto me pasé para el pelo sin querer. También luego volví a repetir el sombreado en la parte de abajo del guantelete y en el cinturón y borré la parte negra del boceto de Deku, el principal, el que hice al principio. Aquí comencé a marcar un poco del color de la capa porque no me estaba saliendo muy bien y aquí en un momento dado, después de haber coloreado la primera parte de la capa y haber coloreado alrededor del cuello, pasó una cosa que ni siquiera sé cómo hice yo, que fue sin querer pulsé en un botón y salió ese color naranja. Entonces dije, voy a utilizarlo, volví a activar sin querer el otro color anterior y dije, voy a probar a ver, y conseguí utilizar el color naranja sin enterarme de cómo lo había usado. Luego ese mismo color naranja o alguno cercano lo apliqué para hacer la sombra del rostro y utilicé un color verde para el traje, pero verde agua, por así decirlo. Entonces quedó menos One for All en el traje, ¿sabes? Aquí ya se iba viendo la forma del personaje y ya se iba viendo cómo iba quedando. Y aquí hice una especie de fondo con el Smash para poder detallar como la explosión del Smash. Aquí tuve que tener cuidado de no salirme para todas partes y decidí hacer la sombra solamente en las partes de alrededor del dedo, porque si no, si lo hacía en todo el guante iba a quedar de color azul y tampoco era plan. Aquí conseguimos que quedara una especie de sombra bastante guapa en el guante, que me gustó bastante al principio, pero como luego me di cuenta de que ocupaba demasiado redondeo esa sombra, decidí hacer un poco más puntiaguda cogiendo más azul y añadiéndolo más alrededor. Luego cogí el color de Deku de los ojos y lo utilicé para los rayos alrededor del guantelete total y alrededor del traje también para que se notara la forma del One for All. Luego le di un poco de color en el dedo y en el brazo al One for All y la potencia que usaba Deku al lanzar el Delaware Smash para que se notara más potente. Casi le doy también color al pulgar, pero decidí no hacerlo. Y luego le añadí un poco alrededor del pelo para que se fuera más vibrante. Y añadí también color alrededor del brillo que hice antes, que no me había acabado de convencer. También hice una especie de brillo de color azul alrededor de todo Deku con un color azul más oscuro. Y aquí añadí una especie de texto en el que puse Delaware Smash. Eso ya fue cosa propia, decidí añadirlo yo solo, no sé por qué, pero bueno, me moló. Y sin querer puse Smash delante, así que lo corregí, puse Delaware Smash. Y luego lo edité para que se viera extendido y lo puse más agrandado con un color rosado, como cuando el cuerpo de Deku utiliza el One for All, y luego le puse el mismo color azul de antes. Y bueno gente, el resultado finalmente fue este. En mi opinión quedó bastante guapo y lo volvería a repetir. ¡Despierta! ¡Despierta, basura humana!